Así que estamos ya en las redes sociales, estamos en Facebook Live, estamos transmitiendo desde Centro Cristiano Reino de Embajadores, aquí frente a la Plaza de Recreo en Isabela. Todos los domingos nos reunimos a las 9:30 en el culto presencial con distanciamiento social de acuerdo a los protocolos de salud. Y los jóvenes tienen una reunión que comienza a las 11 de la mañana, los domingos también, de igual manera con todos los protocolos de salud establecidos. Así que te invitamos a que nos visites y que nos sigas todos los domingos. Ambos cultos se están ministrando a través de las redes sociales. Vamos a orar en esta hora. Yo le voy a pedir a los que están aquí que si me hacen el favor se pongan de pie una vez más. Los que puedan, para orar juntos. Vamos a presentarnos ante el Señor y vamos a presentar nuestros corazones ante el Señor para escuchar la palabra que entiendo que el Señor puso hoy, una palabra que ha estado ardiendo en mi corazón en los últimos meses, yo diría. Incluso la ministré en una reunión de hombres poderosa que tuve a través de Zoom en estos días también. Tenemos un proyecto que tiene que ver con estudios teológicos en las redes sociales, que tiene mucho que ver con esta palabra. Tiene que ver con el ministerio de maestro del cual en la iglesia pues no se enfatiza mucho. Quizás hablo un poquito más de eso más tarde, pero es una palabra que hoy por hoy tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros y para muchas personas que están en la iglesia, que están fuera de la iglesia y que un día estuvieron en la iglesia y ahora no están en la iglesia. Es una palabra importante para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. En esta hora presentamos nuestros corazones, presentamos nuestro espíritu, levantamos nuestro corazón a ti como sacrificio vivo, como culto racional a ti. Ponemos nuestra mente, Señor, en disposición de aprender de ti. Que tu espíritu, Señor, se manifieste como tú dijiste que el Espíritu Santo es. Tú dijiste que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, un espíritu de revelación, un espíritu que nos enseñaría todas las cosas. Y dice la carta de Juan que la unción del Santo, que es tu espíritu, nos enseña todas las cosas, que nos enseña la verdad. Y al conocer la verdad, la revelación tuya, somos verdaderamente libres, Señor. Así que yo te pido, Espíritu de gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que tú fluyas en este lugar a través del don tuyo en mi vida y te manifiestes en cada corazón de los que están aquí, de los que están en las redes sociales, para que puedan escuchar tu palabra y a través de tu palabra, de tu rema, de tu espíritu, puedan, Señor amado, tener la fe, la convicción, la certeza de las cosas que tenemos que hacer conforme a tu voluntad y a tu propósito, según tú te has revelado, según a ti te plació revelarte a los seres humanos a través de tu escritura. Abre las escrituras para nosotros en este día, Señor, y que podamos entenderlas y verlas desde una perspectiva fresca para que podamos aplicarla a este tiempo y a este momento y a cada una de nuestras situaciones particulares en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y vamos a buscar en la palabra Lucas 24. Vamos a leer varios versículos. Vamos a leer desde el versículo 13
y vamos a continuar por ahí hasta el 34 prácticamente. Primeramente yo voy a leer todo el relato, es importante que lo leamos y luego vamos a trabajar con... Luego vamos a trabajar con lo que el mensaje contiene para nosotros ahí. El tema de hoy es Emaús o Jerusalén, ¿cuál es tu destino? Y esto es una pregunta que nos las tenemos que aplicar muchas veces en nuestras vidas. Y para algunas personas en el día de hoy, este mensaje es crucial. Es tan crucial como llegar a una encrucijada en tu camino y tener que tomar una decisión de hacia dónde quieres ir. Y una decisión que posiblemente afecte tu vida y la vida de los que tú amas de tal manera que la decisión al tú tomarla, los efectos, las consecuencias de esa decisión sean trascendentales, sean súper importantes. Así que pensando en eso y tomando eso en consideración, yo quiero que usted hoy escuche con mucha atención y preste oído no solamente a mi voz, sino a la voz del Espíritu en su espíritu, y especialmente a los que nos ven en las redes sociales. Hay mucha gente que nos ve en las redes sociales que no son, algunos quizás nos ven y son de esas ovejas que Jesús habló, que Él se compadecía de ellas porque eran ovejas sin pastor. Y esa es una forma de ovejas que hay. Son las ovejas que están en el mundo a la merced de los lobos, a la merced de los osos, a la merced de las fieras del campo. Y no tienen un pastor que las defienda, que las guíe, que las alimente, que las proteja. Pero también está otro tipo de oveja que Jesús también se habló de ella y se preocupó por ella. Las ovejas que estando en el redil se salen del redil, y ahí es la parábola donde Jesús dice que dejó las 99 en el redil seguras y fue a buscar la oveja que se había perdido. Hay unas ovejas que no tienen pastor, pero las que están en el redil tienen pastor. Las que están en el redil están en la iglesia. Y de esas que están en la iglesia, en ocasiones, algunas veces, las ovejas salen del redil y se pierden fuera del redil. Se escapan del redil, como quien dice. De ese tipo de ovejas, principalmente, es la que estamos hablando hoy. Y quizá usted dice, yo estoy sentado aquí en la casa del Señor, o yo voy a la iglesia y yo no soy ese tipo de oveja. Pero a veces, aunque estemos sentados en la casa del Señor, nuestro corazón no está sentado en la casa del Señor. Nuestro corazón está camino de Emaús. Y entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Si nuestro corazón va camino de Emaús o de nuestra Jerusalén. Y con esto quiero hacerte una analogía de aplicación, no de interpretación. Y es que hoy vamos a aplicar a nuestras vidas esta palabra, y tu Emaús va a ser un lugar simbólico. Esto no es una interpretación de qué significa eso en la Biblia. Es una analogía en términos de aplicación. El sentido bíblico no tiene quizás mucho que ver con esto, aunque sí tiene que ver. Pero yo quiero que tú apliques esta historia que vamos a leer ahora a las intenciones y a los deseos de tu corazón, y que Emaús sea un sitio hacia donde tu corazón se puede dirigir, y que Jerusalén sea un sitio hacia donde tu corazón también se pueda dirigir. Y hoy, como maestro, yo vengo a hablarte para tratar de enfocarte en el camino que debes de llevar. Así que a estas ovejas que a veces van camino de Emaús, que están en la casa, están en el redil, pero están mirando fuera del redil, están un poco enojados, rebeldes, molestos, angustiados, pasaron situaciones malas en la iglesia que pasan, pero no hemos sanado, no hemos
no hemos trabajado bien con eso y todavía estamos mirando atrás, estamos mirando fuera del redil, queremos salir. Jesús dejó hoy las 99 para traer este mensaje. Esto es lo que Jesús hizo camino de Emaús. Vamos a leerlo y vamos a entender mejor lo que quiero traerles. Ok. Camino de Emaús, dejando tu Jerusalén atrás. Lucas 24, del 13 al 34. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es una de las versiones de la Biblia. Usted lo puede leer en la versión que usted prefiera, pero va a decir lo mismo. Dice, ese mismo día, que es el día de la resurrección, porque en Lucas 24, los primeros 12 versículos hablan de la resurrección de Jesús. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores o discípulos de Jesús iban camino del pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que les reconocieran. Él les preguntó, o sea, Jesús le preguntó a estos dos discípulos que van camino a ese pueblo que se llama Emaús, el día de la resurrección, o sea, 3 días después de la crucifixión, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesús le pregunta, ¿qué cosas? Entonces Cleofas le responde, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos. Y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de discípulos o de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuenta tanto creer. Miren esa frase, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? ¿De qué cosas está hablando Jesús? De la cruz, del rechazo del pueblo, del juicio injusto, de los latigazos, de la corona de espinas, del vituperio, de la muerte. Jesús le está diciendo que les cuesta a ustedes creer que los profetas dijeron eso del Mesías. Entonces continúa diciendo, entonces Jesús, verso 27, los guió por los escritos de Moisés y a todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús entonces comenzó desde Génesis, que son los escritos de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio,
y todos los profetas, todo lo que hoy usted y yo conocemos como el Antiguo Testamento, y le empezó a hablar todo lo que esos versículos, todo lo que esos libros, todo lo que esas escrituras hablaban de él mismo. Mire lo que Jesús hizo. Y después dice, para entonces, porque la clase duró un ratito, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces le acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y es interesante que otras versiones dicen cuando nos abría las escrituras. Porque abrir las escrituras es explicar las escrituras. Y ese es el trabajo de un maestro. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. O sea, se tardaron en llegar a Emaús, pero en una hora regresaron. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Miren todo lo que sucedió en esas, dice la escritura en esta versión, en esos 11 kilómetros de viaje. 11 kilómetros quizás no es mucho camino, pero estos discípulos iban tristes. Es lo primero que tenemos que ver. Estos discípulos iban tristes, iban frustrados, iban discutiendo cosas entre ellos que parecían que era una discusión profunda. Estaban, en inglés, concerned, estaban preocupados por cosas que habían sucedido en los últimos 3 días. Entre eso, Jesús había sido arrestado, había sido enjuiciado injustamente, había sido castigado de manera cruel, a latigazos, a golpes, había sido burlado, había sido crucificado. Ellos quizás se enteraron que Pedro negó a Jesús 3 veces. Imagínense todas las cosas que pasaron en esos 3 días. El susto, el miedo, el pensar, mataron al maestro, nos van a buscar a nosotros también, nos van a matar también. La expectativa que ellos tenían fue frustrada. El deseo que ellos tenían fue frustrado. Lo que ellos esperaban fue frustrado. Jesús no era lo que ellos esperaban. Y eso le pasa a mucha gente en la iglesia. Que Jesús no es lo que tú esperabas. Queremos un Jesús a nuestra manera y no a la manera que Él se quiere revelar. Queremos un Jesús de acuerdo a nuestras expectativas y no de acuerdo a lo que Él quiere hacer con nosotros. Queremos un Jesús que vaya de acuerdo a nuestro concepto cultural de cómo debe ser Jesús, y no queremos al Jesús que se reveló en las Escrituras. Queremos un Jesús adaptado a nuestra conveniencia y no queremos adaptarnos a lo que Él dice que nos conviene. Y eso nos trae un choque y muchas veces nos frustra tanto que decidimos en nuestro corazón, aún estando sentados en una congregación, comenzar a caminar hacia Emaús. Perdemos de vista a Jesús, el Mesías, el Cristo. Lo perdemos de vista como Pedro lo perdió de vista cuando estaba caminando sobre las aguas en medio de aquella tempestad, y de repente el milagro de poder caminar sobre el agua se desvaneció y Pedro casi se ahoga si Jesús no lo salva. Ese tipo de situación nos pasa aún estando sentados en la iglesia. No estoy hablando solamente de las ovejas que están perdidas porque no tienen pastor. Estoy hablando de las ovejas que están en el redil pero están perdidas porque están
frustradas con la experiencia de Jesús. Porque no están recibiendo lo que esperaban recibir. Porque no están entendiendo lo que Jesús de verdad quiere hacer. Porque no están entendiendo al verdadero Jesús. Y otras porque gente que se supone que representa a Jesús no ha representado a Jesús dignamente. Hay frustración por eso también. Hay gente que va camino de Emaús y no tiene nada que ver con la revelación que Jesús tiene. Es que las personas que se supone que te ayudaran a ver a Jesús, en vez de enseñarte a ver a Jesús, parece que te enseñaron a ver al diablo. Gente que han sido abusados dentro de la misma iglesia. Violentados dentro de la misma iglesia. Personas que han visto consecuencias negativas sobre su vida y sobre su familia por decisiones malas de hermanos en la iglesia o de líderes. Y obviamente eso es un problema de revelación también. Porque es que también tenemos que entender que la misma escritura nos dice que entre la iglesia van a existir personas en distintos niveles de carácter y que están siendo moldeados por Dios. Pero dice también la escritura que de vez en cuando y de cuando en vez se nos va a meter a alguien que realmente lo que quiere es hacer daño. Y que hay falsos profetas, maestros y falsos pastores y falsos apóstoles y falsos evangelistas y falsos ministros de adoración y falsos creyentes que son realmente lobos vestidos de oveja. Y cuando tú tienes una buena revelación de eso y tú dices, mi pastor me lo advirtió. ¿Qué pastor? Jaime, no. Pastor Jesús. Jesús me lo advirtió. Yo leí las escrituras y él me reveló que este tipo de cosas sucederían, que yo tenía que tener cuidado. Pues entonces cuando te suceden esas cosas, tú las puedes interpretar en una óptica más sana y saber que no fue Jesús el que te falló cuando te encontraste con ese lobo disfrazado de oveja. Que te tuviste que enfrentar a un enemigo de la iglesia que estaba disfrazado de oveja en la iglesia. Y entonces es más fácil para ti vencer esa situación, superar esa situación y mantenerte acercándote a Dios cuando esa situación ocurre. Porque ya tú sabes que no fue Jesús que te falló a través de ese lobo disfrazado de oveja, sino que es una infiltración de Satanás en la iglesia para hacerte daño. Y ya tú tienes claro quién es tu enemigo y quién es tu amigo. Y sabes que si huele a lobo y no huele a oveja, aunque parezca oveja, es diablo. Pero hay gente que no tiene esa revelación. Entonces el problema de no tener la revelación, la doctrina sana, la doctrina correcta, donde nos marcan los puntos positivos, los puntos negativos, donde la Biblia es clara en nuestras debilidades, pero también en lo que podemos hacer en Cristo. La Biblia nos habla claramente de los ministerios, nos habla claramente de cómo pasar los procesos en la iglesia, de cómo pasar los procesos en la vida, de cómo trabajar con nuestra familia, cómo trabajar con nuestros hijos, cómo trabajar con nuestro esposo, con nuestra esposa, cómo trabajar en nuestro trabajo. La Biblia es clara en todo esto, pero cuando estas doctrinas no están claramente expresadas, no las entendemos, no las hemos estudiado, el Espíritu Santo no nos las ha revelado, puede ser que creemos una expectativa que no es. Hay gente que viene al Señor esperando que el Señor sea el Salvador. Y lo es, Él nos salva. Pero no quieren al Señor que es Señor de su vida. Quiero que me salve de todos mis problemas, pero no quiero que me digas lo que yo tengo que hacer. Yo quiero que me salves de todos mis problemas, pero yo no me quiero negar a mí mismo. Yo no quiero decir no a esto que me gusta, no a este pensamiento, no a esto, a aquello y lo otro. Hay gente que le encanta Jesús el Salvador, Jesús el buen maestro, Jesús el profeta, el que me da palabras del futuro, el que dice que yo voy a estar bien, el que me dice que yo voy a hacer aquello, que voy a hacer lo otro, que voy a tener un negocio. Pero no me gusta Jesús el que me dice que tengo que preferirlo a Él que a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi esposa, y que si yo prefiero a uno de los miembros más cercanos de mi familia por encima de Él, no soy digno de Él. A ese Jesús no nos quiere entrar a veces en la cabeza. Nos entra el Jesús que me ayuda, el Jesús que yo grito ayuda, auxilio, socorro, y aparece como un salvavidas de la serie Baywatch.
y se mete al agua y nos saca del problema. Ese nos encanta. Pero Jesús, el que está sentado en el trono, el que nos dice cómo debemos hacer las cosas, el que contradice muchas veces nuestro ego, nuestra manera de pensar, el que nos requiere que llevemos una cruz y nos neguemos a nosotros mismos para ser sus discípulos, a ese no le encontramos por dónde meterle mano. Y entonces el Jesús que nos ayuda es bien, lo vemos bien misericordioso, lo vemos bien amoroso, lo vemos bien chulo, bien condescendiente. Pero entonces el Jesús que es Señor, ese no es condescendiente. Ese dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Ese es exclusivo, es excluyente. Ese tira la espada. Ese es el que viene y dice: yo no vine a traer paz sino espada. Yo vengo a separar el padre del hijo, al hijo del padre, al esposo de la esposa. Yo vengo a traer división, porque el que se afinca en mi doctrina, el que se afinca en mi reino, va a separarse. Tiene que separar, tiene que romper con lo que es del otro reino. Entonces ese nos choca, porque nos contradice en nuestros estímulos, en nuestros impulsos, en nuestros deseos. Los discípulos que estaban camino de Emaús más o menos tenían esos pensamientos. Si usted mira, ellos tenían una expectativa de Jesús. Si usted mira el versículo 19 al 21, usted va a ver la expectativa de ellos de Jesús. Ellos dicen: este es un hombre de Nazaret. Pero ¿por qué ellos están diciendo que es un hombre de Nazaret? ¿Por qué dicen que es un profeta que hizo milagros? ¿Por qué dicen que también era un gran maestro? Pero ¿por qué no dijeron ese era el Hijo de Dios? ¿Por qué no dijeron tú eres el Hijo de Dios, el hijo tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro? ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, le preguntó Jesús. Unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino tu Padre que está en el cielo. Esa es la revelación de Jesús. Esa es la revelación verdadera de Jesús. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso viene por revelación, eso no viene por carne ni sangre. Eso no viene por cuán brillante usted y yo podamos ser, ni por cuánto podamos leer la Biblia. Eso viene porque el Espíritu Santo te revela la palabra de Dios y te revela la identidad de Cristo. Y eso es una bienaventuranza cuando lo tienes. Pero fíjate, ellos están hablando de él como la gente hablaba de Jesús. Un gran hombre de Nazaret, un gran profeta, un gran maestro. Pero ¿qué era lo que ellos pensaban de Jesús? Mira el verso 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Fíjate que ellos tenían ¿la qué? La esperanza, la fe de que él fuera el Mesías. Pero si tú dices que tú tenías la esperanza, ¿qué has perdido? ¿Perdiste la esperanza? Ellos perdieron la esperanza de que aquel hombre de Nazaret, aquel gran hombre de Nazaret, aquel gran maestro y aquel gran profeta de Dios fuera el Mesías. Y si tú pierdes la esperanza de que ese Jesús es el Mesías, te perdiste. Porque es esa la revelación sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Qué dijo Jesús cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Sobre esa roca, sobre esa revelación, yo edificaré mi iglesia. A la que tú pierdes esa esperanza, te saliste del redil. Y por eso ellos iban camino de Emaús, tristes, discutiendo, preocupados, afanados, turbados, porque ellos perdieron la esperanza de que él fuera el Mesías, de que él fuera el Cristo. Porque te voy a explicar algo, ellos tenían razón para pasar por ese proceso. Tenían razón para pasar por ese proceso. Para el tiempo de estos discípulos, en el periodo entre el último libro de los profetas del Antiguo Testamento y la llegada de Jesús y de Juan el Bautista
a la historia del pueblo judío, los israelitas, los judíos, estaban pensando en un Mesías de la siguiente manera. Ese Mesías que iba a venir, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, iba a tener unas características especiales. Algunos incluso pensaban que iban a ser dos personas. Uno que era levita y otro que era hijo de David. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el que era levita iba a restaurar el sacerdocio. Y el que era hijo de David iba a restaurar el reino de Israel. Por eso es que el ciego Bartimeo, ¿cómo le decía a Jesús cuando lo llamaba? Jesús, hijo de David. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres el Mesías que los judíos esperamos, el hijo de David. Ten misericordia de mí. Ellos esperaban un Mesías militar, un Mesías político, un Mesías que se levantara y levantara a Israel y restaurara el reino de David, el reino de Israel, y quitara la opresión del imperio romano. Ellos esperaban un Mesías que no dijera, cuando los fariseos le preguntaran si hay que pagarles impuestos a César. Ellos esperaban un Mesías que no dijera, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Ellos esperaban un Mesías que dijera, a César no más impuestos, levantémonos con un ejército. Levantémonos en armas, luchemos por nuestra independencia, vayamos en contra del imperio romano y liberemos de esa esclavitud a Jerusalén y a Judá y hagamos nuevamente el reino de David en la tierra. Mas sin embargo Jesús vino con un reino que él mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estuvieran allá afuera con espadas y con palos para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. La revelación que trajo Jesús del reino de Dios no era lo que los que esperaban el Mesías esperaban ver. Por eso todavía hoy muchos de ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, porque estaban esperando un Mesías diferente y no el que se reveló. Por eso un día lo vieron entrar por Jerusalén y decían, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, Hosana, Hosana, alabado sea el Mesías que viene en el nombre del Señor. Y al otro día estaban, apedréenlo, mátenlo, crucifíquenlo, porque no era lo que ellos esperaban. Y eso nos pasa en la iglesia. Nos hacemos ideas de lo que Jesús va a hacer conmigo. Y después las cosas no pasan como nos pensábamos. Y empezamos de mala pata. Sí, porque la pata es mala cuando camina para Maús. De mala pata empezamos a caminar camino de Maús. Aunque nuestro cuerpo está sentado en la iglesia. Acuérdense que esto es algo para analizar el corazón, más que la actitud, más que cómo se mueve el cuerpo tuyo físicamente. Puedes tener el ritual de regresar a la iglesia todos los domingos. Lo puedes tener, puedes hacerlo. Y tu corazón está lejos de él. O sea, puedes cantar cánticos de alabanza y decir Señor, Señor. Y tu corazón está lejos de él. Esta pregunta que nos estamos planteando, ¿en qué camino queremos caminar? ¿Cuál es el destino al cual queremos ir? Tiene que ver más con nuestro corazón que con nuestro lugar donde nos sentamos. Si nos sentamos o no en la congregación. Tenemos hermanos que están como ovejas perdidas que ya ciertamente han caminado todo el camino de Emaús y llegaron a Emaús y se salieron del redil. Y están en sus casas sentados que quizás escuchan predicaciones de aquí, de allá, de más allá. Y aman a Dios y quieren conocer de Dios y quieren buscar de Dios. Y cuando tienen problemas claman a Dios, pero su percepción de Dios ha sido afectada a tal manera que han caminado lejos del redil. Y eso no significa que sean personas que no importan en el reino. Porque precisamente por esas personas Jesús dejó las 99 para buscarlo. Jesús dejó todos los discípulos que se quedaron en Jerusalén para ir a buscar estas dos ovejitas que iban camino de Emaús.
Y se les unió en el camino y empezó a caminar con ellos. Y ellos no se dieron cuenta. Él estaba como en el cuerpo ese de gloria. Ellos no se podían dar cuenta que era él. Y caminó con ellos y se metió haciéndose el bobo en la conversación. Y les hizo preguntas haciéndose el bobo, para que ellos le explicaran y todo. Hasta que los confrontó, hasta necios les dijo. Entonces como maestro, les aclaró la doctrina desde lo que decía la escritura en Moisés, que cuando habla Moisés está hablando de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por todos los profetas, los libros de los jueces, Crónicas. Él les dijo: todo esto es lo que la escritura dice del Mesías, lo que dice de mí. Les aclaró la doctrina. Como maestro les abrió las escrituras. Como maestro les explicó, les estudió con ellos, les hizo analizar las escrituras. Al punto que cuando se iban a despedir, ¿ellos qué hicieron? Tú sabes lo que tú estar 3 años con Jesús en un ministerio, con ese maestro, y tú perderlo y a los 3 días encontrarte uno igual. Tú sabes, de repente tú te sientes huérfano. ¿Dónde está mi maestro? Yo soy discípulo de alguien. Yo no sé si ustedes han sentido, pero yo lo he sentido en mi vida, que cuando tú eres discípulo de alguien y esa persona por alguna razón se desaparece de tu mapa, tú te sientes como huérfano, como que ¿y ahora quién me va a enseñar? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y tú te imaginas que en ese proceso tú te encuentres con uno que enseña igual de bueno. Tú dices: ay, yo no quiero que tú te vayas, quédate conmigo. Y lo invitaron a quedarse. Y fíjate, no fue hasta que Jesús partió el pan. Partir el pan, además de ser la Santa Cena. Amén. Partir el pan también es tipo de partir la escritura, de compartir el pan de la escritura. Cuando él bendijo el pan y lo partió, ellos vieron la manera de Jesús. Pasa como aquella mujer que ellas la mencionan, que fue a la tumba y la encontró vacía. Y cuando sale de la tumba se encuentra al hortelano. ¿Quién es el hortelano? El jardinero del cementerio. Y le dice al hortelano, al jardinero del cementerio: mire, dígame dónde pusieron el cuerpo de mi maestro. Y cuando Jesús le dice, la llama por su nombre, ella dice: maestro. Y se le va a echar encima y él le dice: todavía no me toques porque todavía no ha ascendido al Padre. Pero fíjate, ella no lo reconoció por cómo se veía. Lo reconoció por cómo le dijo el nombre. Y estos lo reconocieron por cómo él partió el pan. Porque su cuerpo ya no era aquel cuerpo terrenal de un hombre judío de Nazaret. Era un cuerpo de gloria como el de los ángeles. Y ahí estaba Jesús y partió el pan. Y ellos se dieron cuenta. Y Jesús desapareció. ¿Por qué Jesús desapareció de Emaús esa noche? Porque Jesús no está en Emaús. Jesús está en Jerusalén, la ciudad del Rey, la ciudad de paz. ¿Por qué los discípulos regresaron a Jerusalén corriendo? En 1 hora ya estaban allí. Porque es que Jesús tenía un plan con los discípulos en Jerusalén, no en Emaús. Él salió del redil a buscarlos, pero no se va a quedar con ellos en Emaús. Ya yo te busqué, ya te expliqué. Ahora vamos a donde está el propósito. Vamos a donde está el diseño. Vamos a donde está el plan de Dios. 40 días estuvo Jesús con ellos en Jerusalén y habló como con 500 personas. Se les apareció resucitado. Lo vieron. Les habló del reino. Y a los 40 días ascendió al cielo. Y les dijo: no se vayan a predicar el evangelio todavía. Quédense ¿dónde? En Jerusalén,
hasta que haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y descendió como sobre 120. O sea, de los 500 con quien él habló, no todos se quedaron allí. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que no nos perdamos nuestro de repente, nuestro Pentecostés de Dios, porque nos fuimos caminando camino de Emaús. Porque malinterpretamos la revelación, malinterpretamos a Jesús. El Jesús que teníamos en la mente era el Jesús a mi manera y no el Jesús como Él es. Interpretamos la Escritura a mi manera, a mi cultura, a mi forma y no como es. Nosotros leemos la revelación de la Escritura, nosotros no le imponemos a la Escritura nuestra revelación. Ahí es que vienen los errores doctrinales. Y déjame pasar el slide. ¿Por qué escogemos ir a Emaús entonces, según lo que les acabo de enseñar? Primero, porque el Mesías que esperábamos no es el que se reveló. Creo que eso se los expliqué. El concepto que teníamos del Mesías no era el que llegó. Nosotros esperábamos un campeón de guerra, tipo David, y lo que mata a Goliat y que destruye imperios, y lo que llegó fue un tipo que lo crucificaron en una cruz y lo enterraron, con una corona de espinas, y los romanos burlándose de él. Molido a golpe, ensangrentado, desnudo. Pues ese no es el Mesías. Ese no es el Mesías. Mas sin embargo, si lees Isaías 53, ese es el Mesías. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos curados. Por eso es que todavía en la sinagoga está prohibido leer Isaías 53. Es un libro prohibido. Un capítulo, perdón, prohibido. Y para evangelizar a un judío, una de las mejores formas es hacerle leer Isaías 53 y decirle: ¿a quién se te parece? ¿A qué personaje histórico se te parece? De tu historia, ¿a qué personaje se te parece? Y el Espíritu le va a hablar. ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué estaba leyendo? El hombre aquel etíope en el libro de los Hechos, el libro de Isaías. Cuando el ángel, el Señor le dice a Felipe que necesita que se le acerque, y Felipe se le acerca. ¿Y de dónde iba el etíope? De adorar a Dios en Jerusalén. Sí, porque hay judíos en Etiopía. Y hay gente ferviente en Etiopía. Eso un día de esto lo hablamos. Y lo hay ahora y lo había en aquel entonces. Y dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? ¿Qué estaba pidiendo el etíope? Un maestro. ¿Y qué hizo Felipe? Le abrió, le hizo entender y le mostró que lo que decía el profeta en aquellos versículos no lo hablaba del profeta, sino que lo hablaba del Mesías, y que el Mesías era Cristo. ¿Y qué dijo el etíope? ¿Y cuándo me puedes bautizar? ¿Qué dijo? Pues sí, pues mira, allá hay agua, en un charco. Allá hay agua. ¿Qué impide que me bautices ahora? Ese no hizo como Naamán. En ese charco yo no me bautizo. No, ese dijo: espérate, entendí. Yo me bautizo donde sea, vamos, ahora es. Yo ya entendí. Ese es el don de maestro, obrando. El evangelista saca las ovejas que están sin pastor en el mundo, del mundo, y las trae al redil. El maestro trae las que se perdieron y van camino de Emaús, las devuelve al redil. Son dones diferentes
Casi todo el mundo que se aparta de la iglesia es por una mala interpretación de Dios o de la vida en la iglesia. Y si tú tienes una mala interpretación de Dios o de la vida en la iglesia, es porque tienes una mala interpretación de las Escrituras. Así que lo que te hace falta es un maestro que te abra las Escrituras como Jesús y que te enseñe la doctrina correcta, para que te afirme en la doctrina correcta. Muchas veces nos vamos caminos de Emaús porque nuestras expectativas no se cumplieron. Por eso estamos frustrados a veces. Lo hacemos por malinterpretar las Escrituras o interpretarlas de acuerdo a nuestra perspectiva natural, sin la revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:14 en la Nueva Versión Internacional dice: el que no tiene el Espíritu con E mayúscula no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay otro versículo que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, en Reina Valera. Todos los seres humanos tenemos espíritu, todos tenemos alma, todos tenemos cuerpo. Pero con esa naturaleza, espíritu, alma y cuerpo, nosotros no podemos entender la revelación de las Escrituras. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo revele a nuestro espíritu la verdad de las Escrituras. Por eso Jesús lo llamó el Espíritu de verdad, el que les enseñará toda verdad. El Espíritu Santo tiene una función en el creyente de día en día. Y tenemos muchas corrientes doctrinales y muchas iglesias importantes, aún en los Estados Unidos, que han dejado al Espíritu Santo en las afueras, en el parking. Que ya no creen en los dones del Espíritu, que ya no creen en la manifestación del Espíritu, que ya no creen en la llenura del Espíritu Santo, que no interpretan la palabra a la luz del Espíritu y la interpretan a la luz de su propio espíritu y de su propia alma. Y leer las Escrituras sin el Espíritu Santo es como leer a oscuras. No vas a ver, no vas a entender, no vas a poder aceptarla. El Espíritu Santo es el que te convence, el que te da convicción, el que te revela, el que te hace decir: tengo fe en esto. Si tú quieres tener una fe que no se mueve por cualquier cosa, no leas por leer, lee bajo la iluminación del Espíritu Santo. Hay humanistas que leen la Biblia, hay ateos que leen la Biblia, hay agnósticos que leen la Biblia, hay espiritistas que leen la Biblia, pero solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo van a poder capturar la verdad que está revelada en la Biblia y tenerlas para sí, porque no todos la van a poder ver. La Escritura misma dice que el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu. Para él le son locura. Por eso es que te van a decir mucha gente: esas cosas que tú crees son como cosa de loco. Yo no estoy de acuerdo contigo porque eso no debe ser así. Ay, ¿cómo debe ser? ¿Como tú quieres? A mí también me cuesta que las cosas sean así. Muchas veces he sido confrontado por cómo son las cosas. Pero yo no escojo cómo son las cosas. A mí se me reveló cómo las cosas son. Y por eso es que tengo una convicción tan fuerte que, aunque parezca que es mi opinión o que estoy creyendo por creer, sé que estoy creyendo la verdad. Sé que estoy creyendo lo que tengo que creer. No porque un ser humano me convenció, no porque me convencí yo mismo, sino porque entiendo la revelación que he recibido. Y esa revelación la he tenido que defender en ocasiones. En otras ocasiones he tenido que creer a pesar de mí mismo, porque yo quisiera no creérmela. Yo quisiera que a veces, mire, se lo digo honestamente, a veces yo quisiera que cuando yo creo algo de la Biblia decir: eso no me aplica. ¿Para qué? Para tú hacer lo que te dé la gana. ¿A usted nunca le ha pasado que tú dices: eso está bien, pero a mí no me aplica? ¡Ay! Qué bueno sería, como una vez me dijo un discípulo que tuve hace mucho tiempo atrás, si pudiéramos interpretar la Biblia a nuestra propia medida, ¿verdad? Tuve un problema con alguien y me dice: yo le voy a partir la cara, yo le voy a dar hasta dentro del pelo, y estaba bien molesto.
Y yo le dije, mira, papá, acuérdate que la Biblia dice, la Escritura, le estoy abriendo las Escrituras, aconsejándolo. Y acuérdate que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Y me dice, sí, pero él va a tener que usar a alguien que me usa a mí. Señor, úsame a mí. Señor, úsame a mí. Entonces, él quería ser el instrumento de venganza de Dios. ¿Ves? Pero es una mala interpretación del versículo. El versículo precisamente lo que te está diciendo es que no obres en tu ira, porque en tu ira no está la justicia de Dios. Que la venganza es de Dios. Dios hará que la gente pague en su tiempo. Si es que Dios quiere que la gente pague. Entonces, cuando tú te encuentres con versículos como ese, que a ti te dan ganas de escocotar a alguien y la Biblia te dice ponle la otra mejilla. Cuando a ti te dan ganas de odiar a alguien con toda tu alma y la Biblia te dice ama a tus enemigos. Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces la revelación que yo amo, que defiendo y que aprecio, que estoy convencido, que estoy seguro que es verdad, que sé, es que no es un argumento humano, no son palabras de humana sabiduría, como decía Pablo, son palabras espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No son palabras que recibí con argumentos de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Yo sé que es así, siento la unción del poder de Dios ahora. Muchas veces esa palabra ha frustrado mis intenciones. Y muchas veces yo he tenido que ir en oración y decir, yo no quiero hacer lo que eso dice. Y muchas veces he tenido que decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es que he aprendido a conocer el Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que no está sentado en un trono en Jerusalén, pero está sentado en un trono a la diestra del Padre. Si le puedes dar un aplauso ahora al Señor, dáselo fuerte, alábalo de verdad. De Él es la gloria y la honra. Él resucitó al tercer día, Él no está muerto, Él vive y reina por los siglos de los siglos. El león de la tribu de Judá, el sumo sacerdote de un sacerdocio nuevo y santo en su sangre. Oh, vieron que el Mesías que iba a restaurar el sacerdocio y el que iba a restaurar el reino, los dos vinieron en uno. Lo que pasa es que como ellos vivían en la ley, ellos pensaban que nadie podía ser sacerdote a menos que fuera levita. Y no entendían que el nuevo pacto iba a cambiar el sacerdocio, iba a abrir un sacerdocio para todos nosotros, real sacerdocio, nación santa. Y que el primero que no era levita, que iba a convertirse en sacerdote, y no en sacerdote más nada, en sumo sacerdote de este nuevo pacto, iba a ser Jesús. Está en el libro de los Hebreos. Qué poderosa es la Escritura, ¿verdad? Cuando tú la entiendes. Pero también, si no la entiendes, te puedes ir. Es más, usas la Biblia para justificar las cosas mal hechas. Leí un libro hace mucho tiempo, parece gracioso, pero no lo es. Una hermana en la iglesia tenía un esposo que ya estaba ancianito, ella se había casado con él 20 años menor que él, y el esposo estaba encamado, ¿verdad? Llevaba tiempo, ella llevaba tiempo cuidándolo. Por alguna cosa de la vida, en la misma iglesia ella conoció a un hermano muy amable. Este hermano muy amable, pues se sentaba con ella, la comprendía, bebían café juntos, cenaban juntos, se llevaron muy bien. Y ella empezó a orar, Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Yo estoy sintiendo algo en el corazón. Este es mi nuevo esposo, yo me debo estar con él, qué sé yo qué. Y un día abrió la Biblia y leyó un versículo que decía, despójate del viejo hombre y revístete del nuevo. Y fue donde el pastor le dijo, yo me voy a divorciar del marido mío, lo voy a dejar.
Pero hermana, ¿cómo usted va a hacer eso si la condición de ese hombre, usted es el que la ayuda y el matrimonio es para toda la vida? Usted sabe lo que dice la Escritura. No me hable de la Escritura, pero el Señor me habló. ¿Cómo que el Señor me habló? Sí, yo abrí la Biblia así. Usted sabe eso, que a veces la gente hace como, ¿dónde abre la Biblia? Ahí Dios me habló. Mira que ya se muere. Donde yo abro la Biblia, ahí Dios me habló. Y ¡fua! Y yo leí que decía, despójate del viejo hombre. O sea que el marido viejo mío, el viejo ese, para afuera es que va. Y vístete del nuevo. Yo me voy a revestir del nuevo, le dijo al pastor. ¿Vieron? Hay procesos en la vida en que necesitamos tener la sana doctrina bien clara. Y estamos en un tiempo que mucha gente va camino de Emaús sin darse cuenta por problemas doctrinales. Tenemos doctrina y nos han dicho cosas y creemos cosas que no son, o que por lo menos bíblicamente no aparecen, ¿verdad? Y después la gente dice, ay, pero yo decreté y no pasó nada. Exacto. Lo único que decía la Biblia es que orara. Que orara. Y a veces cuando oramos, Dios escucha nuestra oración y hace lo que nosotros queremos. Pero muchas veces, ¿tú sabes lo que pasa? Te voy a decir lo que pasa muchas veces. Muchas veces lo que pasa es lo siguiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, Mesías, reina sobre mí. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que la mayor parte de las veces las oraciones lo que hacen es convertirnos a nosotros a la voluntad de Dios en vez de convertir la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. Y hay gente que piensa que la oración es como para virarle el brazo a Dios y ahora Dios va a hacer lo que yo diga porque yo oré, o yo declaré, o yo decreté, o dije en el nombre de Jesús. Y no es que uno no se sane en el nombre de Jesús y no es que uno no declare una palabra profética. ¿Una palabra qué? O sea que Dios la habló y tú la estás declarando en el nombre de Jesús. El que la dijo primero no eres tú. Y tú puedes orar para que Dios dé una palabra, interceder a favor de otro, como hizo el centurión a favor del siervo. Y Jesús dio una palabra y en ese instante la gente quedó sana. Y tú puedes tener el don de orar por la gente y que Dios te use para sanar. Amén. Pero a veces se ha enseñado otra cosa y la gente se frustra. Porque las cosas no me funcionaron. El librito de magia que me enseñaron no funcionó. Pero es que el librito de la Biblia no lo explica así. Amén. Ok, ¿qué buscamos entonces? Que Jesús nos pueda hablar a través del Espíritu Santo y que nuestro corazón arda cuando estudiemos las Escrituras con la revelación de Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Te dabas cuenta cuando Él nos abría las Escrituras cómo ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Cuando tú estás recibiendo revelación, you know it. Cuando tú estás recibiendo revelación, tú lo sabes. Tú lo sabes. Cuando el Espíritu te está revelando algo, tú lo sabes. Cuando el Espíritu te está abriendo las Escrituras y te las está explicando, tú lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Lo sabes. Hay cosas que yo no te puedo explicar. ¿Cómo yo lo sé? No siempre se me paran los pelos, no siempre estoy sentado delante de la Biblia, a veces estoy trabajando y ¡fua! Me llegó la revelación, pero cuando es Él, yo sé que es Él. Y no podría sentirme así si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad, el que nos enseña la verdad. El Espíritu Santo es el maestro en los maestros de la Biblia. Y en los maestros de la iglesia hoy, que es un ministerio que en la iglesia no se reconoce bien. A veces hablamos de los maestros de la escuela bíblica, pero no vemos los maestros como vemos al pastor
o al evangelista, o al profeta, o al apóstol. Se lo voy a probar. ¿Cuántas promociones usted ha visto que invitaron a la iglesia a asistir a una actividad donde invitaron al maestro tal? Carlos me dice que ninguna. Ah, pero ¿cuántas has visto del evangelista tal? Y del profeta tal? Y del apóstol tal? Y el pastor fulano. Pero del maestro. Entonces el maestro es el que tiene la capacidad de corregir la doctrina de los que van camino de Emaús. Así que yo creo que es importante. Amén. Ahí estoy defendiendo mi ministerio de maestro, que soy maestro en el Señor. Del ministerio quíntuple yo soy maestro, apostólico y maestro. ¿Qué más buscamos? Vamos a ver. Y con esto terminamos. Buscamos que esa revelación de Jesús arda en nuestro corazón cuando estudiamos la Escritura, porque solo así podremos permanecer en nuestra Jerusalén. Aquí está M, está de más. Y estar posicionados para cumplir el propósito de Dios. Mire, si usted no entiende bien las Escrituras y se va camino de Emaús, usted no va a estar posicionado para el propósito de Dios con su vida. El propósito de Dios con su vida tiene mucho que ver con dónde usted está posicionado. No es lo mismo estar en Jerusalén el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo que estar en Emaús el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Si estos dos discípulos estuvieran en Emaús el día de Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos al otro día hubieran escuchado que los discípulos amigos de ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lengua, tuvieron fuego repartido en la cabeza y ese día se convirtieron 3,000 personas. Pero ellos no hubiesen hablado en lengua, no tendrían fuego en la cabeza y no hubiesen visto la conversión en vivo. Cuando Dios tiene un propósito contigo, tú tienes que estar en el lugar correcto donde Dios te está dando la revelación para que estés. Es una ubicación específica. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y en los planes de Dios no solamente importa tu corazón, sino dónde está posicionado tu corazón, hacia dónde camina. No solamente importa dónde está posicionado tu corazón, también importa tu posición. Por eso es que el Señor trae gente a la iglesia. Y a veces se los lleva a otra iglesia. Porque los trae aquí para que aprendan unas cosas y los lleva a otra para que aprenda otra. Y cuando Dios hace eso, se siente que es Dios. No es que la gente se va como los de Emaús. Por malinterpretación, por frustración, triste. Esos son otras idas. Otras idas. Pero la gente llega a una iglesia en ocasiones. Yo he ido a iglesias a aprender algo. Yo he ido a coger seminarios. Estuve un año cogiendo unos seminarios para aprender algo. Y así como el Señor me llevó un año a aprender cosas en ese seminario, al año me dijo, ya. Y yo hice, no terminé el certificado. Así que yo entiendo que esas cosas pasan. Pero uno tiene que estar en donde está la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no podemos conocer la voluntad de Dios, no podemos conocer la revelación de la Escritura si no somos guiados por el Espíritu Santo. Así que la primera oración que voy a hacer hoy, por favor, se ponen de pie. La voy a hacer por las ovejas que nos ven por Facebook y en las redes sociales. Y quiero que usted me ayude a orar. Y ahí mismo voy a continuar orando por nosotros que estamos acá. Y queremos orar para que aquellos que necesitan una conversación con Jesús porque van camino de Emaús,
Jesús les permita tener esa conversación. Vamos a orar por aquellos que tienen una mala interpretación de Jesús, el Mesías, el Cristo, porque no tienen al Espíritu Santo, para que Dios les permita tener el don de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea, que sean salvos, porque pues no puedes tener el Espíritu Santo tampoco si no eres salvo. Y puedes creer en Jesús y no tener el Espíritu Santo. Hay miles de creyentes en el mundo que no han recibido el Espíritu Santo. Si no, pregúntale a Pablo, que se encontró con aquellos discípulos y cuando les habló del Espíritu Santo, ellos le dijeron: ¿de qué espíritu tú hablas? Entonces él les impuso las manos, que es lo que hacen los apóstoles. Todavía al sol de hoy los apóstoles tienen autoridad apostólica para imponer las manos y dar el don. Es un regalo. Y nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay interpretación correcta. Así que tenemos que orar por eso. Y quiero orar por los corazones de aquellos que aún teniendo el Espíritu Santo están heridos, frustrados, tristes, camino de Emaús, para que Dios los sane. Amén. Para que ellos se permitan que Dios los sane, porque yo sé que Dios los está buscando. Dios es el pastor que deja las 99 y busca a esas que están perdidas. Y por nosotros, para que el Señor nos mantenga caminando hacia Jerusalén. Amén. Nosotros queremos estar posicionados en el lugar correcto donde va a ocurrir el de repente de Dios. Porque en Hechos 2, que son un par de capítulos después de esta historia, porque la escribió Lucas también, y es el segundo tomo, la segunda parte. Par de capítulos después de esta historia, estando en Jerusalén, de repente, en aquel lugar alto, entró un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo en Jerusalén. Amén. Así que eso es lo que queremos orar. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú que escuchas nuestras oraciones, estamos aquí unidos juntos y nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu de fe, en unanimidad. Te pedimos por aquellas ovejas que nos escuchan y que van camino de Emaús. Te pedimos, Padre, que tú permitas que Jesús camine junto a ellos, junto a ellas, por el camino. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la revelación tuya los encamine de nuevo a su Jerusalén. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que van camino de Emaús, porque no tienen tu espíritu para interpretar las escrituras, Señor, que tú de alguna manera impartas de tu Espíritu Santo y des un choque con esa gloria, como aquel apóstol cuando iba camino de Pablo, que iba buscando, cazando los cristianos para enjuiciarlos y matarlos, y tuvo un choque con ese Jesús glorificado. Y en el choque, en el encuentro, cambió su camino y comenzó a caminar hacia la Jerusalén, el reino de Jesús, la ciudad de paz, la ciudad del gran rey. Queremos estar posicionados, Padre, para tu de repente que está próximo. Queremos estar posicionados, que nuestro corazón esté alineado con tu de repente. No nos queremos perder el de repente que va a estar próximo a manifestarse, Señor. Así que, Padre eterno, te pedimos que tú levantes en cada lugar, la voz del ministerio de los maestros en la casa. El libro de Efesios capítulo 4 habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que la doctrina, la sana doctrina, el abrir las escrituras, el explicar las escrituras, el fuego que arde en el corazón de aquellos que reciben revelación,
sea, Señor, purificando la doctrina de la iglesia, encaminándonos de nuevo al Jerusalén, a la posición, al lugar de tu de repente, de tu avivamiento, de tu gloria, de lo que llega, de lo que está por venir, de lo que está aquí, de lo que se va a manifestar, de lo que todavía no vemos, pero existe, porque tú lo hablaste. Que sea tu poder tocando cada corazón. Y si alguno de los que nos escucha en las redes sociales, Señor, no te conoce, que abra su corazón a ti y acepte que tú eres el rey de su vida, que acepte tu señorío, que te pida con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, que tú pongas tu espíritu en él o en ella, para que su vida dé un torno, vuelva a Jerusalén en vez de continuar caminando a un Emaús. Señor, estamos en tu Jerusalén. Queremos estar en la posición correcta. Queremos que nuestro corazón, no solamente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón esté en la posición correcta en Jerusalén. Alinea nuestra mente con tu doctrina para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por toda enseñanza que sopla en vientos que son extraños, espíritus de error, doctrinas falsas, conceptos culturales, conceptos que quieren interpretar la escritura de acuerdo al hombre y no de acuerdo a la revelación que tu espíritu inspiró en ella y que nos revela a los que la leemos. Rechazamos todos esos vientos, Señor, y queremos estar firmes sobre la roca inconmovible de los siglos, sobre la cual tú edificas tu casa, tu iglesia, que tú eres el Cristo, el Mesías, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y los embajadores del reino dicen, denle un aplauso fuerte al Señor y buenas tardes, bendiciones, mi gente, les amamos, gloria al Señor.